Y hablábamos recién acerca de este fallo que va a dar que hablar, que ya está dando que hablar con respecto a la enseñanza y la educación religiosa. Queremos adentrarnos, primero comenzar a ver cómo de alguna forma dio inicio esta situación y este pedido de los padres. Por eso nos acompaña la doctora Gabriela Gaspar, representante legal del Grupo de Padres y de la Asociación por los Derechos Civiles. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo surge esta inquietud y cómo llegan estos padres hacia ustedes para pedir esto ante la justicia provincial? Bueno, los padres vinieron por una serie de reclamos que venían realizando las escuelas respecto de lo que era la implementación de educación religiosa como obligatoria a partir de la sanción de la ley en el año 2008. Bueno, yo soy abogada, ejerzo como tal, y un grupo de padres se acercó al estudio para plantearme esta situación. Frente a este hecho que es de público conocimiento, vimos que la manera que era la más idónea para poder llegar a que se dirima el conflicto y poder plantearlo en los términos legales que correspondían, era a través de una acción de amparo, donde justamente colaboraron en la redacción y elaboración de esta demanda y en todo lo que significó la etapa del proceso a la ADC, Asociación por los Derechos Civiles. ¿Eligieron por algo en particular la presentación de este amparo al doctor Domínguez? La verdad que en base a la experiencia que se tiene de la práctica judicial, el doctor Domínguez es tenido en cuenta como uno de los jueces más garantistas, ¿no? El que más garantiza el ejercicio, digamos, que se hagan efectivos los derechos constitucionales. Entonces, no digo que es el único. Había una serie de jueces a los cuales veíamos la posibilidad de ingresar este amparo. Y no le fue mal, bueno, digamos, ¿no? La verdad que no. En un primer momento tuvimos ese traspiés del tema de la incompetencia, pero lo pudimos operar y llegamos a esta instancia. Ahora, los padres no fácilmente se reúnen, recurren a un abogado. Tiene que haber una inquietud muy puntual sobre este tema en particular, ¿no? Porque generalmente por allí nos acostumbramos a esto y lo dejamos pasar. ¿Qué temas puntuales les plantean los padres que están en disidencia con lo que se está impartiendo actualmente? Bueno, los temas puntuales son la que generó la implementación de la nueva ley, generó la existencia de prácticas discriminatorias, que partían del hecho de que un niño que no profesaba la religión católica sea sacado del aula y se le estaba dando un trato desigual, distinto, excluyente. Y ese era el patrón común que se daba en cada uno de estos padres. O sea, la diferencia de trato respecto de sus hijos, por no ser de la religión católica. O sea que hay una discriminación pese a que el Estado la niega. El Estado, sí, pese a que el Estado lo negó en un primer momento y de sus propios argumentos también surge, pero lo ven como una discriminación y no lo llaman discriminación, se justifica a través del ejercicio del derecho de una mayoría, pero quedó visibilizado que efectivamente estábamos hablando de una diferencia. Ahora, doctora, si bien no se dio a conocer explícitamente cuáles son digamos, qué alcance va a tener el fallo del juez, tal es así que el Estado provincial está dispuesto a hacer una presentación para que diga puntualmente qué significa cesar conductas dentro de lo que es la enseñanza religiosa. ¿Ustedes saben hasta dónde va a llegar este cese de conductas dentro de las escuelas? Bueno, eso es algo que nosotros rescatábamos como muy loable por parte del doctor Domínguez, es que nuestro pedido inicial fue que se dejara de dictar de manera, dentro de la currícula obligatoria, dentro del horario de clases, la educación religiosa. Pero de lo que surge de todo el entramado del juicio y se puede llegar a probar es que no tan solo implica el horario de clases de catequesis, sino también una serie de prácticas que se instauraron en las escuelas como obligatorias. Por como ejemplo, ser ¿cuáles? El rezo inicial, la oración antes de comenzar cada tarea, ya en cada aula, y que eso no hace a la maestra de catequesis, de religión, sino a la maestra de grado, la bendición de los alimentos en el caso de los niños de jardín. Entonces, toda esta serie de actos que se van visualizando y que fueron probados, es lo que llevó al doctor Domínguez a decir, el cese, que se cese dentro de las escuelas públicas, se procede al cese inmediato de toda práctica religiosa, católica. ¿Y por qué aclara católica? Porque es la única práctica que se da en las escuelas públicas. Ahora, ustedes han dimensionado qué va a pasar
a partir de que se ponga en práctica este fallo con aquellos docentes que imparten la religión Sí. en las escuelas? Sí. Esta demanda no fue pensada de la noche a la mañana, nos llevó mucho tiempo para analizar justamente la existencia de derechos contrapuestos, y uno es el derecho de los trabajadores. Entonces, analizando desde ese punto de vista, nuestro planteo ha sido puntual, que no se dicta religión dentro del horario de clases obligatorio, que sea una materia optativa o facultativa, donde la escuela sea el centro de contención, si se quiere llamarlo de esa manera, de todo el alumnado, y que estas docentes sigan dando clases, sigan impartiendo, pero que sea fuera de la currícula obligatoria, que es donde justamente el Estado tiene que garantizar la pluralidad, digamos, religiosa. O sea, o se da o no se da para todo o no se da para ninguno. Entonces, entonces eso es lo que planteábamos, que sea fuera del horario de clases, porque hay que tener en cuenta, estamos hablando de docentes que tienen un derecho adquirido y que es el derecho de trabajar. Ahora convengamos que por allí se plantea y hay necesidad de que inculcar valores a los chicos, ¿no? Sobre todo en esta sociedad como la vemos hoy en día, y quizás esa es la salida. Bueno, quizás pueda ser la salida, ¿no? Pero cuando dijiste esta palabra valores, me viene a la memoria justamente uno de los planteos del Ministerio de Educación. Nuestra respuesta era: no estamos enseñando religión católica, no estamos adoctrinando, estamos enseñando un valor universal. Entonces, creo que hay que analizar qué se entiende por valores, ¿no? Al momento de formar una currícula, y que creo que es por ahora justamente lo que ha venido contestando también el Ministerio. Estamos tratando de adecuar la materia a valores universales. Entonces creo que hay que ver qué se va a entender por ese concepto, ¿no? Porque los docentes lo que plantean concretamente es que ellos no enseñan nada que tenga que ver con la práctica de religión católica. Bueno. Al menos ese es el argumento que dan, ¿no? Bueno, ese fue el argumento que sostuvo el Ministerio de Educación, y surge de las mismas directoras de escuelas que tuvieron que contestar los oficios judiciales y de la prueba documental que acompañamos, que el contenido era de religión católica. Los sacramentos de la Iglesia, como le dije, son solamente de la Iglesia católica. Ahora, los dones del doctora, Espíritu Santo y todas esas cuestiones que eran puntuales de la religión católica. No se puede desmentir. A las pruebas por escrito nos remitimos, ¿no? Ahora, hablando de pruebas y remontándonos en el tiempo y revisando, digamos, la educación inclusive de nosotras, de nuestro tiempo, podemos decir que en aquel entonces también había chicos que se los sacaba de la hora de clases y hacían otras actividades. Sin embargo, en aquel entonces no surgió este grupo de padres y demás. ¿Esto es propio de la revalorización de los derechos humanos y de los derechos del niño y demás? Sí, yo creo que hay una toma de conciencia, ¿no? Desde que en 1994, que nuestra Constitución toma los tratados internacionales, tiene que tenerse una visión desde esos tratados internacionales, desde la visión de los derechos humanos. Entonces ya no es acotarnos solamente a unos principios consagrados en nuestra Constitución Nacional, sino que tenemos que tener una visión mucho más amplia. Acá tenemos que hablar de no discriminación, que es uno de los principios fundamentales, que tiene que ver con derechos humanos y tiene que ver también con el empoderamiento de estos derechos, ¿no? Que obviamente se va logrando con el transcurso del tiempo. ¿Ustedes han podido evaluar en todo este estudio que han hecho si es que hay docentes dispuestos a dar religión de las religiones que existan, por supuesto, en esos horarios extracurriculares? Ha surgido comentarios por parte de docentes de decir, tratamos de adecuar la materia. No tratar de que sea religión católica, propiamente dicha, sino que se extienda vaya más allá, ¿no? Hablar de religiones en sentido más objetivo, en sentido más neutral, sí hubo algunas posturas por parte de docentes. Pero bueno, eso será Ahora, que justamente, que creo que es lo que el juez Domínguez también apuntó en la sentencia, ¿no? No dice tan solo el cese de conductas, de prácticas de religión, sino también que se adecúe la materia, conforme a parámetros de derecho internacional, de derechos humanos, que es que se dicte historia de las religiones, pero con una visión neutral y objetiva y ética. Desde el punto de vista legal, ¿usted cree que Salta está en condiciones de cesar inmediatamente en impartir religión en las escuelas? Bueno, esto creo que tiene que ver ya con una decisión política, ¿no? Porque lo que pasó con este fallo, que es algo que nosotros hemos apelado, es que estamos a mitad de camino. Hubo como una declaración de voluntad, pero quedamos a medias. Y aparte iniciando el ciclo lectivo, con lo cual significa mucho movimiento de docentes y demás.
Entonces esto va a llevar su tiempo. Seguramente, desde mi punto de vista, va a seguir el curso que siga el proceso judicial. Ahora, ¿cree usted que hay algo de voluntad o un avance de parte del gobierno en adecuar estas clases de religión católica? Hasta ahora no lo hemos visto. No lo han visto, No hay indicios. No hay indicios, pero sí se puede decir que porque por un lado es lo que significa las políticas públicas, el Ministerio de Educación a través de sus resoluciones, decretos o lo que fuere, que es justamente una de las cosas que se hace mención, es un decreto que es infralegal e inconstitucional en este amparo. Y por otro lado es lo que las directoras tratan de ir adecuando y tratando de contener a la diversidad educativa que tienen, ¿no? Ahora ustedes pedían dos cosas, ¿no? Por un lado, esto de la educación religiosa, que deje de impartirse de esta manera, y por otro lado, la inconstitucionalidad de este artículo de la Ley de Educación. Si el fallo se mantiene así, porque ustedes lo apelaron. Apelamos. A la decisión de no hacer lugar a la inconstitucionalidad del artículo este. Si queda así, ¿de qué manera se da lectura entonces? ¿Eso va a dar lugar a que cada gobierno le dé una lectura distinta al fallo? No, la instancia no termina aquí en la provincia, todavía no queda nación. Sabemos entonces, todo va a depender, hay una última decisión y esa viene del Poder Judicial de la Nación. ¿Salta sería la única provincia con esta situación legal en cuanto a educación religiosa en el país? No, actualmente Tucumán también lo tiene. A partir del año 2010, a fines de diciembre, se estableció dentro de la currícula también como obligatoria en la escuela primaria la enseñanza religiosa. ¿Y se conoce alguna otra provincia que estén ya implementando así la educación religiosa fuera del horario de clases? No sabría decirlo, la verdad que en este momento no tengo ese dato. Bueno, doctora, realmente este tema va a dar para el debate, justamente lo iniciamos con usted porque después veremos a aquellos que no comparten este fallo del doctor Domínguez. Le agradecemos su participación y por supuesto estaremos atentos a ver cómo se maneja toda esta medida legal que se ha dispuesto y el fallo que ha dado el juez.